Nos vamos a adentrar en la guerra en Ucrania, la guerra que ha iniciado Vladimir Putin ya a un día de cumplirse un año, si mal no recuerdo, un año ya. Andrés Servín había pronosticado en su momento que la guerra iba a ser para largo, para largo. Habló de varios años. Andrés Servín, además de ser un gran amigo, un gran tipo, es un gran profesional. Él es analista internacional y en estos momentos está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo te va, Andrés? Placer enorme recibirte. ¿Cómo estás, Silvio? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, te agradecemos nosotros por haberlo aceptado. Bien, metiéndonos de lleno en lo que ha acontecido por estos días, más precisamente ayer, bueno, Joe Biden aseguró en su visita a Varsovia, sí, exactamente, fue en el día de ayer, o por lo menos hizo referencia a la decisión de Rusia de suspender su participación en el Tratado de Desarme Nuclear, el nuevo START. ¿Sí? Bueno, es lo que dijo Biden, que es un grave error. Ahora bien, en primer término, me gustaría que nos adentres en lo que se acordó en ese Tratado de Desarme Nuclear, nuevo START, ¿sí? Porque yo lo que recuerdo es que uno de los tratados de desarme nuclear se dio allá, en aquel momento, cuando el presidente de los Estados Unidos, Bush padre, lo acordó con Gorbachev, ¿no es cierto? No sé si Vladimir Putin desarma precisamente mismo tratado que se firmó en aquel momento. No, mira, el tratado en cuestión es uno que han firmado en su momento Obama Sí, y, y Putin en el 2010, si no me equivoco. En 2010, sí. Perdón, ya Putin todavía no estaba en el poder, era con Yeltsin. sí. Y ese tratado establece básicamente, para las ojivas nucleares de gran poder y para la capacidad misilística para enviarlas, que tenía que mantenerse un nivel reducido de ojivas nucleares que se estima en 1550 de lado y lado y 800 instalaciones con capacidades misilísticas para enviarlo. Ujú. Eso, lo que pasa es que ese tratado tiene que ser renovado cada 5 años. Se renovó posteriormente y cuando le llegó el momento a Trump, Trump dijo, no, yo no quiero renovar este tratado a menos que participe China también porque es una potencia nuclear. Resulta que China dijo, no, yo no voy a participar en esto porque ustedes son los que tienen la mayor capacidad nuclear y yo la verdad que no tengo mucho que ver en esto. Y Rusia también estaba reticente a eso, pero estaba dispuesta a firmar el tratado. Finalmente el tratado se renovó apenas asumió Biden, entre Biden y Putin, con la condición de que es por 5 años. Ahora bien, vamos a contextualizar un poco Claro, esto, que por son los supuesto. detalles, digamos, técnicos, ¿no? Fundamentalmente lo que dice Putin no es exactamente lo que dice Biden, es lo que dice Putin. Putin dice, nosotros suspendemos por el momento nuestra participación en el tratado. Eso no quiere decir que vamos a incrementar nuestra capacidad nuclear ni nada por el estilo, sencillamente suspendemos porque los controles que se establecen, entre otras cosas, son unilaterales, es decir, sí se controla el desarrollo nuclear ruso, pero no hay garantías, y ahí hay una falta de confianza evidente Sí. entre ambas partes, de que se controle de la misma manera del lado estadounidense. Y segundo, que en este momento de la guerra, a nosotros, la guerra con Ucrania, perdón, no nos conviene que haya gente que esté viendo qué es lo que tenemos en cuanto a capacidad nuclear y se lo pase a la inteligencia ucraniana o la inteligencia occidental. Ujú. Entonces, no hay un abandono del acuerdo, hay una suspensión por parte de Putin. La reacción no se hizo esperar porque obviamente este anuncio coincidió con la visita, ese toque me voy que hizo Biden en Kiev y Sí. después fue a Varsovia e hizo las declaraciones del caso. Pero bueno, esto es parte también de la guerra propagandística de ambos lados y simbólica. Uno aparece en Kiev
de alguna manera dándole el espaldarazo a la coalición occidental frente a Rusia, y el otro le contesta que, bueno, muchachos, cuidado porque nosotros tenemos aquí ojivas nucleares que si rompemos el tratado vamos a empezar a usar. Entonces, Estas declaraciones tienen como destinatarios a los Estados Unidos de Norteamérica, a Europa, ¿m? A los países que conforman la OTAN, o el discurso, ¿m? que conlleva precisamente este punto tiene que ver con un posicionamiento más fuerte de Vladimir Putin para con los propios rusos. no, yo creo que, a ver, primero, el mensaje de Putin es un mensaje claramente dirigido en principio a Occidente, porque de alguna manera escala la apuesta y dice, bueno, si ustedes se están aprovisionando de armas, de municiones y financiando a los ucranianos, bueno, miren, siempre nosotros tenemos la posibilidad de recurrir a algo que no pueden recurrir los ucranianos, que es el armamento nuclear. Uh-huh. Pero lo otro que es importante es ver cuál es el mensaje de Biden, porque la aparición de Biden en Kiev es fundamentalmente para reafirmar la unidad de la coalición atlántica, sí, porque hay resquebrajamientos dentro de la OTAN. Hay un sector, obviamente las ex repúblicas soviéticas, lo que se llama el 9 de Bucarest, entre otros Polonia especialmente. Alemania también tengo entendido, ¿no? No, Alemania tiene una posición mucho más indecisa en esto, Ajá. como lo manifestó en su momento con los tanques. Digamos, los más radicales Claro. en apoyar a Ucrania y seguir atacando a Rusia, y además planteando que, de hecho, esto ya es una guerra, como lo dijo Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y como es muy curioso, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania dijo, bueno, esto es una guerra a menos que Putin haga un giro de 360 grados. Así textualmente. 360 grados, es decir, vos das un giro de 360 grados, te quedas en el mismo claro, punto. por supuesto, en el mismo punto, Claro. Bueno, pero digamos, más allá de las anécdotas, lo cierto es que hay tensiones dentro del bloque occidental, entre otras cosas, porque hay una fatiga y un desgaste muy grande. Primero, hay una falta de municiones que ya no pueden seguir proveyendo con la misma facilidad a Ucrania. Segundo, porque hay también un desgaste en términos financieros. Y tercero, porque las sanciones económicas que apuntaban a Rusia rebotaron en los países europeos. Y si bien este invierno no fue tan duro como se esperaba, bueno, tampoco le está pasando muy bien con la reducción de gas y de combustibles fósiles que está llegando a Europa, o que si les está llegando a un precio 3 veces mayor o 4 veces mayor desde Estados Unidos. Entonces, ahí hay mensajes cruzados que es importante tener en cuenta, porque se habla al otro, pero también se habla a la propia audiencia como para asegurarles, bueno, aquí estamos, ¿no? Como dijo Biden dijo en Kiev muy claramente que el compromiso de Estados Unidos es Inquebrantable. inquebrantable con Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras yo no descarto que también el discurso de Putin, que fue muy duro, apunta a asegurar que el sector más duro dentro de la élite rusa lo siga, pero fue muy interesante porque fue muy crítico contra la oligarquía, ¿no? Que dijo, en otros países la gente acumula capital y lo invierte, aquí los que acumularon capital fueron a gastárselo en yates en Occidente, y ahora cuando necesitamos la plata lo que hay que hacer es invertir, y ese es el verdadero sentido para desarrollar y modernizar la economía rusa. Muy interesante. Sí. No. A ver, fue muy directo. Sí. Muy directo, no anduvo con vueltas y menos con eufemismos. Te va a consultar Juanma Morales, Andrés. Juanma, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegra mucho. Andrés, uno tiene
digamos, por lo que vamos viendo de la guerra, me parece que entró como una suerte de estancamiento, por lo menos en el campo de batalla, ¿no? Donde ninguno de los dos ejércitos avanza demasiado, sino que está como una situación más estática, defendiendo las posiciones de cada uno, pero digo, entró como una fase de estancamiento. Entonces, lo que yo me pregunto es cuánto puede durar esta fase y qué factores pueden provocar un eventual desenlace. Digo, ¿esto hasta cuándo puede durar? Depende de la voluntad política, en este caso, por ejemplo, de Putin o de Kiev, o también depende de que, bueno, se queden sin financiamiento, pero eso parece que no va a pasar porque los efectos de las sanciones no han sido los esperados. Digo, ¿cuál es el punto que podría generar un desenlace de esto? Porque si no, podemos tener guerra para rato, ¿no? Y sin novedades en el campo de batalla, donde uno por lo que ve es que no avanzan demasiado ninguno de los dos ejércitos. No, lo que ha sucedido, tenés razón, de alguna manera lo que ha sucedido es que Rusia, después de la retirada de Gerson, ha consolidado sus líneas de tal manera de que no pueda haber una contraofensiva ucraniana sin que tenga serias pérdidas y que haya una serie de obstáculos. Y viceversa, los ucranianos se han atrincherado del otro lado, pero los rusos han hecho pequeños avances a costos altísimos en términos de vidas y de material, particularmente en torno a la ciudad de lo que los ucranianos llaman Bakhmut y los rusos llaman Artyomsk. Bueno, ahí se producen las grandes batallas, se acuerdan de Soledar, la toma de Soledar, la pérdida que tuvo la Rusia en Vuhledar. Bueno, ahí hay un frente abierto, pero además lo que está tratando de hacer Rusia es presionar no solamente en esa parte más al sudeste, sino en general en toda la línea del frente que tiene con los ucranianos. Y ambas partes consideran que alguna de las dos va a iniciar una contraofensiva en algún momento. La capacidad de Rusia está para lanzar la contraofensiva está ilustrada no solamente por estas rupturas de la línea del frente en distintos puntos, sino porque está acumulando mucha fuerza detrás de sus líneas y evidentemente aprendió que tiene que tener muy bien aceitadas las líneas de comunicación y de suministros y que no puede tener la falla que tuvo en un primer momento de la guerra. Y los ucranianos lo que están es a la espera de que llegue el material bélico prometido, entre otros los tanques, que tanta discusión han tenido los tanques alemanes y los tanques estadounidenses. Ahora, para que lleguen los tanques con personal entrenado, faltan 2 o 3 meses mínimo, ¿no? Están entrenándolos rápidamente, pero no es suficiente. Entonces, estamos en una situación de impasse en donde empiezan a tallar otros factores. Aquí yo creo que hay una concentración en la parte bélica que me parece importante para ir dándole seguimiento, pero se pierde de vista cuáles han sido los intentos realmente de llegar a algún tipo de armisticio o de acuerdo para avanzar en un diálogo. Claro. Recordemos que entre marzo y abril, Israel, a la chita callando, me dio para que negociaran Ucrania con Rusia. Sí. Y Boris Johnson intervino para que eso no se produjera. Y el acuerdo no avanzó. Por otro lado, Erdogan, antes del terremoto en Turquía, también ha estado haciendo esfuerzos. Y ahora entra un tercer factor. Como ustedes bien saben, después de haber participado en una gira por Europa y haberse entrevistado con el secretario de Estado Blinken, Wang Yi, que ha sido el ministro de Relaciones Exteriores de Xi Jinping, pero ahora ocupa un alto cargo en el Comité Central del Partido, a cargo de las relaciones exteriores, primero anunció en Europa que las relaciones con Rusia estaban más sólidas que nunca, ante la amenaza de Blinken, que le dijo, bueno, pero ustedes no irán a proporcionar armas, eso es una línea roja que no pueden cruzar, no pueden proporcionar armas a los rusos. Pero Wang Yi de allá se fue y ahora está en Moscú, donde se reunió con Lavrov. Sí. Sí. Y también Putin recibió al canciller chino. Claro, este es el mismo. Es el ex canciller, ahora en un puesto más alto, digamos, desde el punto de vista político, porque se ocupa de las relaciones exteriores del Comité Central del Partido Comunista. Está claro. Ahora, ¿hay alguna relación? ¿Vos ves alguna relación, retrotrayéndonos a lo que hablábamos hace un instante, de este pedido de apoyo económico a los oligarcas rusos
por parte de Putin con respecto a esta visita de este canciller o alto mandatario del Partido Popular Comunista Chino con Rusia precisamente? ¿Ves alguna relación? No, yo creo que ahí no, porque para empezar los oligarcas rusos sacaron su plata no para China, sino para otros lados. No, ¿Sí? eso está claro. Pero yo me refiero, porque lo que termina haciendo en definitiva Vladimir Putin es pedir guita. Es solicitarle, está bien, a los oligarcas rusos plata porque se ve que escasea, aparentemente. Entonces la pregunta es si tiene alguna relación con este pedido de Vladimir Putin en torno al dinero que necesitaría Rusia, o tal vez para armamento, esta visita de este alto mandatario chino. Esa es la pregunta concreta. Mira, yo creo que hay que separar ambas cosas. Yo creo que el mensaje con respecto a los oligarcas fue un mensaje interno, claramente, y no sé si tiene que ver con la necesidad de financiamiento, sino con la necesidad de control de distintos sectores de la economía rusa. A pesar de todos los pronósticos, pese a las sanciones, la economía rusa no ha colapsado. Ha habido un decrecimiento, desde luego, pero es muy similar en algunos casos a algunos de los países europeos que, digamos, están por debajo de la línea de flotación desde el punto de vista del crecimiento económico, ¿no? Rusia creo que está en el margen del 2.5 en términos del déficit, ¿no? En este sentido, lo que a Rusia le interesa en realidad con China es otra cosa, es mantener el flujo de la venta, tanto de gas, pero fundamentalmente de petróleo, hacia Eurasia, para ignorar y superar los topes impuestos, particularmente al petróleo, por la Unión Europea. En ese sentido es muy, muy interesante porque lo que están haciendo, China desde luego absorbe a precios menores esos combustibles. Sí. Están construyendo un gasoducto muy importante como el Nord Stream, que ahora aparentemente fue justamente destruido por los Estados Unidos, según aparece, según un reporte de Seymour Hersh, que es un premio Pulitzer, un periodista premio Pulitzer en Estados Unidos. Bueno, pero es otro tema. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, por un lado China absorbe gran parte de la compra a precios menores, pero muy importante, de los combustibles rusos. Y segundo, los otros que están comprando también petróleo ruso son los indios. ¿Y qué hacen? Compran el petróleo, lo refinan y dicen, bueno, ya tiene otro componente, ya no es petróleo ruso, y se lo venden a pesar de las prohibiciones a los europeos. Bueno. Entonces, aquí los negocios. Caramba, y sí. Business are business, eso, ¿no? Claro, y encima de eso los árabes, particularmente Arabia Saudí, que estaba bastante resentida con Estados Unidos por una serie de cosas, bueno, ahora ha puesto en la picota el petrodólar porque en realidad arregló con China para que se pague el petróleo en yuanes. Realmente. ¿Qué cambio ese, ¿no es cierto? Y qué golpe para los Estados Unidos. Bueno, eso es un golpe porque básicamente apunta a que la región euroasiática y Medio Oriente va a tender a una desdolarización. Exactamente. Respaldada, por commodities, particularmente oro y otras cosas. Y Estados Unidos, yo creo que también se está poniendo las pilas en ese sentido, porque está avanzando en la idea de una moneda digital que sirva para los intercambios internacionales. Bueno, he oído los primeros rumores al respecto, ¿no? Como una manera de contrarrestar el proceso de desdolarización. Ahora, más allá de todo esto que estás comentando y volviendo al tema China y Rusia, ¿hay un apoyo económico cierto de China para con la Federación Rusa? A ver, yo no tengo evidencia de que China diga, bueno, así como dice Estados Unidos, miren, aprobamos 40.000 millones de dólares y que pase por el Congreso para que eso vaya en apoyo a Ucrania. Yo no tengo evidencia que pase algo así en China. Siempre, desde luego, China es mucho más opaca en cuanto a la información de este tipo. Pero lo que sí es cierto es que la articulación
de las dos economías, la rusa y la china, en términos de cómo manejan Eurasia, porque ellos son los dos líderes, las dos cabezas del espacio eurasiático, en donde además esto que estábamos hablando de la desdolarización, lo están empujando a través de toda una serie de mecanismos, la Organización de Cooperación de Shanghái, hay un acuerdo, como ya decía, entre la Unión Económica Eurasiática y la Franja y la Ruta, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es decir, hay toda una serie de mecanismos que están funcionando. Bueno, acaba de firmar Rusia el acuerdo con Irán, que se incorporó a la Organización de Cooperación de Shanghái. Perdón toda esta mezcolanza, pero... No, pero está todo relacionado, íntimamente relacionado. Sí. Bueno, firmaron Rusia y Irán, que el intercambio es, a partir de ahora, en rublos y la moneda de Irán. Con Irán, madre de Dios, Sí, sí. madre de Dios. Pero Estado Irán terrorista. Acaba de incorporarse a la Organización de Cooperación de Shanghái. Claro. Paradójicamente, justamente los objetivos principales originarios de la Organización de Cooperación de Shanghái eran, para Rusia, China y los países de Asia Central, combatir el terrorismo, el extremismo y el radicalismo. No, pero es una joda esto. Yo no lo claro, es increíble, no, pero es una falta de respeto a la inteligencia del ser humano. Bueno, pero ¿sabes qué? Lo curioso es que esa agenda salió en la Organización de Cooperación de Shanghái cuando, después del 11 de septiembre en Estados Unidos, y fue de alguna manera una reacción de apoyo a Estados Unidos, si bien tiene que ver con los problemas internos en Eurasia por parte de los movimientos radicales islámicos, tanto en China como en Rusia, como en Asia Central, que es la gran preocupación y una amenaza a la seguridad de ambos países, ¿no? Ahora, Andrés, vos recién hablabas de la economía rusa, que no ha caído tanto como se esperaba. Todos tenemos esa información. Ahora a mí me da una cierta desconfianza sobre las estadísticas oficiales rusas, ¿no? ¿Qué tan confiable es la información que tiene el mundo sobre la economía rusa, la solidez de esta, de esta recuperación, que no ha sido una caída del PBI tan abrupta como se esperaba? Digo, ¿esto es cierto o estamos, digamos, utilizando estadísticas que por ahí son de una fuente que es un poco, digamos, poco creíble, claro? Bueno, a ver, yo creo que sí, los datos seguramente están proporcionados por el gobierno ruso, pero hay una coincidencia en analistas de toda la haya, en el sentido de que la expectativa de un colapso de la economía no se produjo. No es que la economía también tampoco se esté recuperando, pero tiene la capacidad de reconvertirse en una economía de guerra que apoye la guerra en Ucrania por un largo rato, y que en todo caso, si va a haber una crisis y un colapso, no va a ser este año, sino en el 2024. Eso dicen los analistas. No soy economista, pero me remito a lo que leo, ¿no? Bien. Entonces, sí. No, decime, Andrés, por favor, comentanos. Sí. No, ese era el comentario, ¿no? Ah, bien, perfecto. Lo cerrabas ahí. La última, y te agradecemos mucho este tiempo que nos dedicas. Con mucho gusto. Vladimir Putin. Es un placer para mí. No, igualmente para nosotros, obviamente, y lo sabes. Te decía que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, revocó un decreto sobre la soberanía de Moldavia. ¿Qué impacto, qué consecuencias va a traer esto, esta determinación? Bueno, lo que pasa es que eso está referido al territorio de Transnistria, que es parte de Moldavia, pero es una región de población rusa, son muy prorrusos, y es curioso porque si uno ve el mapa, justamente está en el extremo opuesto a lo que son las zonas ocupadas actualmente y anexadas parte del territorio ruso, en las 4 regiones, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y ya no se me escapa la otra. Bueno, yo no te puedo ayudar ahí. Lo que importa señalar es que en el medio lo que queda, y esta es la gran ficha en el tablero bélico, es Odessa, la gran ciudad puerto
Claro. que si los rusos la toman, conviertan a Ucrania en un país mediterráneo sin salida al mar. Y justamente está en el medio entre el Transnistria Sí. y el Donbass, para generalizar, ¿no? Digamos que es una cuestión Entonces, estratégica. claro, hay que ver si Putin se decide a avanzar en ese sentido o no, pero es una clave, es una pieza clave para cualquier negociación, inclusive para avanzar en algún tipo de armisticio o de acuerdo o de diálogo entre ambas partes. El problema fundamental es que las dos partes están en una posición, yo diría que Rusia estaba en su momento más abierta a iniciar algún tipo de negociación o de diálogo, pero Zelensky tiene una posición, sí, en ese sentido, Y muy, claro, lo que pasa muy es que dura. la posición de diálogo de Vladimir Putin es quedarse con Ucrania. No, yo creo que la posición de diálogo de Putin es otra. Él quiere asegurarse la protección de Crimea y la zona del Donbass. Eh, él recalculó en su momento, yo creo que al principio sí iba a ser un blitzkrieg, avanzar sobre todo Ucrania, pero yo creo que ahí hubo una revalorización de lo que se debía hacer. Y yo creo que a partir de ahí está dispuesto a negociarlo, pero Zelensky está muy claro, él inclusive quiere recuperar Crimea. Entonces, es muy difícil sentar a la mesa a dos personas, o a dos países que tienen posiciones Totalmente totalmente opuestas. intransigentes. Claro, Claro, claro. intransigentes una frente al otro, ¿no? Andrés, Así que, placer, bueno, un placer enorme, gracias por ilustrarnos. Es muy complejo el tema, es muy complejo, pero más allá de eso, bueno, vos lo planteás con una dinámica a través de la cual se hace muy sencillo comprenderlo. Eso también te lo agradecemos. bueno, muchísimas gracias por el comentario, pero espero que sí sea útil. Lo que uno hace en la academia no es solamente para consumo de la Torre de Marfil, sino que tiene Claro. que ser accesible a todo el mundo y todo el mundo tiene que poder entender estas cosas porque son fundamentales para nuestra supervivencia. Pero lógico, Y, y, lógico. y si me permitís un último Por punto, supuesto que sí. Sí, el gran problema en todo esto, que todo el mundo está hablando de la guerra y cuál es y si están en guerra o no están en guerra, si estamos entrando en la tercera guerra mundial o no estamos entrando en la tercera guerra mundial, y todo el mundo se olvida de la situación humanitaria y de que es urgente llegar a algún tipo de paz. A mí me llamó la atención en la conferencia de Múnich de seguridad, todo el mundo menos los chinos hablando de guerra con Rusia. Acabemos con Rusia. Y yo dije, pusieron paños tibios y dijeron, espérense un momentito, porque nosotros lo que proponemos es buscar una forma de diálogo, de paz para resolver esto, ¿no? Y el costo humanitario es terrible, es terrible, es terrible. Sí, Es terrible. sí, en ese aspecto es muy terrible. Sí, tal cual, tal Sí. cual. Te mandamos un beso grande Bueno, a vos y tu familia. Muchas gracias, Andrés. igualmente. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre un placer hablar con ustedes. Un Igualmente para abrazo grande, nosotros. Andrés. Abrazo enorme, ¿eh? Un abrazo. El gran Andrés Servín pasaba por la cocina de las noticias. Bueno, iluminándonos.